El teléfono sonó a las 9:17 de la mañana. No fue un timbrazo urgente ni insistente. Fue uno solo, limpio, educado. De esos que no avisan desgracias, pero que las traen escondidas. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con el café aún humeando y el periódico abierto por la mitad. Había dormido bien. Me sentía lúcido. Normal. Exactamente como se siente un hombre que no tiene idea de que, en cuestión de segundos, alguien va a intentar borrarlo de su propia vida. Miré el identificador de llamadas. Número desconocido. Dudé unos segundos. Casi no contesto. Si no lo hubiera hecho, quizá habría tenido un día tranquilo más. Quizá habría seguido creyendo que el mundo era más justo de lo que realmente es. Bueno, respondí. Hablo con el señor. Dijo una voz masculina, profesional, sin emoción. Confirmé mi nombre. Le llamo del Departamento de Riesgos Patrimoniales del banco. ¿Se encuentra usted solo, señor? Esa pregunta fue la primera grieta. No supe por qué, pero algo en mi pecho se tensó. Sí, estoy solo. ¿Ocurre algo? Hubo una pausa breve. Medida. Como si el hombre del otro lado hubiera dicho esa frase cientos de veces antes y supiera exactamente cuánto silencio necesitaba para que doliera. Señor, hemos recibido una notificación urgente relacionada con su cuenta principal y con su capacidad para seguir tomando decisiones financieras de manera independiente. No entendí. ¿Cómo dice? Su hijo ha presentado un informe en el que afirma que usted presenta signos de incapacidad cognitiva. Está solicitando hacerse cargo de todos sus movimientos financieros de forma inmediata. Sentí que el aire se me fue del pecho. Literalmente. Como si alguien hubiera abierto una válvula invisible y me hubiera vaciado por dentro. Debe haber un error, dije. Yo no he autorizado nada. Estoy perfectamente bien. Entendemos su reacción, señor, respondió la voz, ahora más cuidadosa. Por eso le pedimos que venga de inmediato a la sucursal principal. Necesitamos verificar la situación en persona. Miré la taza de café. Temblaba. No el café. Mi mano. ¿Mi hijo dijo que estoy incapacitado? Repetí, como si al decirlo de nuevo las palabras fueran a cambiar de sentido. Eso es correcto, señor. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que haya vivido. No fue ruido. Fue vacío. Un vacío espeso, pesado, que se me metió en la cabeza y empezó a revolver recuerdos, imágenes, escenas completas de mi vida que ahora parecían burlarse de mí. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente. El proceso inició hace 3 semanas. 3 semanas. Colgué sin despedirme. No porque fuera grosero, sino porque no tenía fuerzas para sostener el teléfono ni un segundo más. Me quedé sentado. Inmóvil. El periódico seguía abierto en la misma página. La cafetera seguía encendida. Todo estaba exactamente igual, excepto yo. 3 semanas. 3 semanas en las que hablé con mi hijo. 3 semanas en las que me preguntó cómo estaba. 3 semanas en las que me sonrió, me llamó papá, me dijo que descansara más. 3 semanas en las que, aparentemente, ya había decidido que yo no era capaz de decidir nada. Intenté reírme. No salió nada. Intenté convencerme de que era una confusión. Un malentendido. Algo que se aclararía con una simple conversación. Después de todo, ¿quién haría algo así? ¿Qué hijo declararía incapaz a su propio padre sin decirle una palabra? Me levanté y fui al espejo del pasillo. Me miré fijamente. Los ojos estaban claros. La postura firme. Las manos, ahora sí, temblaban un poco, pero no por enfermedad. Por traición. No estás loco, me dije en voz baja. No estás perdido. Recordé las veces que manejé empresas, contratos, decisiones difíciles. Recordé cómo levanté todo lo que hoy existía en mi familia desde cero. Recordé noches sin dormir, años enteros trabajando sin vacaciones para que mis hijos no les faltara nada. Y aún así, alguien había decidido que yo ya no servía. Volví a la mesa. Esta vez el café estaba frío. Pensé en llamar a mi hijo. Marqué su número. Escuché el tono. 1, 2, 3. No contestó. Colgué. No insistí. Algo dentro de mí, algo muy profundo, empezó a acomodarse de otra manera. No era rabia todavía.
Tampoco tristeza completa. Era una sensación nueva, incómoda, como si una venda invisible se hubiera caído de golpe. Me di cuenta de algo que me heló más que la llamada del banco. Si el plan llevaba 3 semanas en marcha, entonces no fue un impulso. No fue un error. No fue una exageración momentánea. Fue una decisión. Me puse el saco despacio, como si cada movimiento necesitara cuidado. Tomé las llaves. Antes de salir, miré la casa. La misma casa que pagué durante años. La misma casa donde crié a mis hijos. Por primera vez, no se sentía del todo mía. Cerré la puerta con llave. Mientras caminaba hacia el coche, una pregunta empezó a repetirse en mi cabeza, una y otra vez, sin darme tregua. ¿En qué momento dejé de ser el padre y me convertí en un estorbo? Y sin saberlo todavía, ese pensamiento fue el primer paso hacia algo que cambiaría todo. Mientras manejaba hacia el banco, el tráfico parecía avanzar a otro ritmo, como si el mundo hubiera decidido seguir su curso normal solo para recordarme que la tragedia siempre ocurre en silencio. Las luces, los semáforos, la gente cruzando la calle con prisa, nadie sabía que, dentro de ese coche, iba un hombre que acababa de ser declarado inútil por su propio hijo. Apreté el volante con fuerza. No por enojo. Por necesidad. Como si soltarlo implicara desmoronarme. No pude evitar que mi mente empezara a retroceder. Años. Décadas. Toda una vida resumida en recuerdos que ahora se reordenaban solos, como piezas que por fin encajaban. Yo no fui un padre ausente. Tampoco fui perfecto, pero estuve. Siempre estuve. Trabajé desde joven. No heredé nada. No tuve atajos. Todo lo que construí lo hice con jornadas largas, decisiones duras y un cansancio que se acumulaba en los huesos. Recuerdo salir de casa antes de que amaneciera y volver cuando ya todos dormían. Recuerdo llegar con las manos agrietadas, con la espalda rota, con la cabeza llena de números y preocupaciones, y aún así sentarme al borde de la cama de mis hijos para verlos dormir. Les prometí algo muy simple, que no les faltaría nada. Y cumplí. Cuando mi hijo era pequeño, se aferraba a mi pierna cada vez que me iba a trabajar. Lloraba. Me pedía que no me fuera. Yo me agachaba, le acomodaba el cabello y le decía que todo lo que hacía era por él. Por su futuro. Por la vida que algún día tendría. Creció escuchando esa historia. Creció viéndome levantarme incluso cuando estaba enfermo. Creció sabiendo que, si algo se rompía, yo lo arreglaba. Si faltaba algo, yo lo conseguía. Si había miedo, yo me ponía delante. Nunca le fallé cuando me pidió ayuda. Nunca. Cuando quiso estudiar, pagué. Cuando quiso cambiar de carrera, volví a pagar. Cuando fracasó en su primer negocio, no lo juzgué. Le di dinero. Cuando se divorció, le abrí la puerta de mi casa sin preguntas. Yo no fui un padre que exigía gratitud. Nunca la pedí. Pero tampoco imaginé que todo eso sería usado algún día como prueba de que yo ya no era necesario. En el banco me pidieron que esperara. Me senté en una silla gris, incómoda, rodeado de gente que parecía más preocupada por el tiempo que por el sentido de las cosas. Mientras tanto, mi cabeza seguía repasando escenas. Recordé la primera vez que mi hijo me habló de ordenar papeles. Dijo que era por mi bien. Que ya estaba grande. Que debía descansar. Sonrió mientras lo decía. Yo sonreí de vuelta. Recordé cuando me sugirió que pusiera su nombre como beneficiario principal, por si acaso. Me dijo que era algo normal. Algo responsable. Yo confié. Recordé cuando empezó a acompañarme a reuniones que siempre manejé solo. Cuando intervenía sin que yo se lo pidiera. Cuando me corregía delante de otros, con un tono amable, pero firme. No lo vi. O tal vez sí, pero no quise verlo. Un hombre no quiere creer que su propio hijo pueda estar calculando el día en que deje de ser útil. La ejecutiva del banco me llamó por mi nombre. Me miró con una mezcla incómoda de respeto y lástima. Esa mirada la reconocí de inmediato. No es la que se le da a un cliente. Es la que se le da a alguien que está a punto de perder algo. Me explicó procedimientos, protocolos, palabras legales que sonaban limpias pero cortaban como cuchillas. Todo estaba en proceso. Nada era definitivo. Pero nada era improvisado. Mientras ella hablaba, yo pensaba en la última vez que mi hijo me llamó papá con la misma naturalidad de antes. Había sido hacía poco. Muy poco.
Tal vez incluso después de haber iniciado todo esto. Esa fue la parte que más me dolió. No la traición financiera. No el intento de control. Sino la capacidad de mirarme a los ojos, abrazarme, preguntarme cómo me sentía, sabiendo que ya me estaba reemplazando. Salí del banco con más preguntas que respuestas. Pero con una certeza nueva y amarga, nadie hace esto de la noche a la mañana. Nadie declara incapaz a su padre por accidente. Esto había sido pensado. Al llegar a casa, abrí un cajón que casi nunca tocaba. Ahí estaban documentos viejos, fotografías, contratos, cartas. Toda una vida reducida a papel. Pasé los dedos por encima, como si pudiera leer el tiempo entre las líneas. Me detuve en una foto en particular. Mi hijo, aún niño, sentado sobre mis hombros. Sonreía con esa confianza absoluta que solo tienen los hijos cuando creen que su padre es invencible. Tragué saliva. ¿En qué momento dejé de serlo? Pregunté en voz alta, aunque nadie estaba ahí para responder. Me senté en el sillón y, por primera vez desde la llamada, sentí algo más claro que el miedo. Una tristeza pesada, profunda, no por lo que estaba perdiendo, sino por haber dado todo sin haberme dado cuenta de que el amor también necesita límites. Ese día entendí algo que nunca nadie me dijo. Ser un buen padre no te protege de convertirte en una pieza prescindible cuando los demás deciden que ya cumpliste tu función. Y mientras esa idea se asentaba lentamente en mi pecho, algo empezó a romperse, pero también algo comenzó a despertarse, aunque todavía no sabía qué forma tomaría. Esa noche casi no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente no dejó de trabajar, como si hubiera recibido una orden tardía, revisar todo. Absolutamente todo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio de los últimos meses empezó a desfilar frente a mí con una claridad cruel. Las señales siempre están ahí. El problema es que uno decide ignorarlas cuando vienen de quien más ama. Recordé la primera vez que mi hijo me habló con ese tono distinto. No fue agresivo. No fue irrespetuoso. Fue algo peor, condescendiente. Me corrigió en una reunión familiar cuando expliqué un tema que había manejado durante años. Sonrió mientras lo hacía, como si fuera una ayuda. Nadie dijo nada. Yo tampoco. En ese momento me dije que era normal. Que los hijos crecen. Que quieren sentirse útiles. Que no pasa nada. Sí pasaba. Después vinieron las preguntas disfrazadas de preocupación. ¿No te confundes a veces con los números? ¿Seguro recuerdas bien ese trámite? Tal vez deberías anotar más las cosas. Nunca me acusó directamente. No hacía falta. Cada frase sembraba una duda pequeña, invisible, pero constante. Una duda que, con el tiempo, empezó a flotar alrededor de mí como un rumor silencioso. También estaba su esposa. Siempre tan amable. Tan atenta. Demasiado. Me ofrecía ayuda para cosas que no necesitaba. Me hablaba despacio, como si yo fuera frágil. Al principio pensé que era cariño. Ahora entiendo que estaba aprendiendo a tratarme como a alguien que ya no manda. Hubo una comida que volvió a mi memoria con una nitidez incómoda. Estábamos todos en la mesa. Yo hablaba de un proyecto personal, algo que quería hacer por mi cuenta. Mi hijo me interrumpió suavemente y dijo: «Papá, eso es mucho estrés para ti. Ya no estás para esas cosas». Lo dijo frente a todos. Reímos. Yo también reí. Porque admitir que dolió habría significado aceptar que algo estaba cambiando, y yo no estaba listo para eso. Pero ahí empezó todo. A partir de ese día, dejó de consultarme. Empezó a informarme. No me pedía opinión, me explicaba decisiones ya tomadas. Siempre con respeto, siempre con esa voz calma que hace parecer irracional a cualquiera que se oponga. Y yo, como tantos padres, confundí obediencia con paz. Pensé que ceder era amar. También hubo silencios nuevos. Llamadas que antes eran diarias y se volvieron semanales. Visitas que se cancelaban con excusas breves. Nietos que ya no venían porque estaban ocupados. Todo muy lógico. Todo muy normal. Hasta que dejó de serlo. Una tarde, buscando un documento, noté que faltaban papeles importantes de un archivo que siempre mantenía completo. No quise pensar mal. Me dije que los habría movido yo mismo. Aún así, la inquietud quedó ahí, pequeña, clavada. Otra vez, al revisar una cuenta, vi movimientos que no recordaba haber hecho. Nada grave.
Cantidades pequeñas. Perfectas para pasar desapercibidas. Cuando pregunté, mi hijo respondió rápido, sin mirarme. Yo te ayudé con eso, ¿no recuerdas? Dije que sí. Aunque no estaba seguro. Y ese fue el momento exacto en el que algo peligroso ocurrió. Dudé de mí. No porque estuviera confundido, sino porque confiaba más en su versión que en la mía. Ahora, sentado en la penumbra de la sala, entendía el patrón completo. No había gritos. No hubo peleas. No existió una ruptura clara. Fue una erosión lenta, paciente, casi elegante. Me quitaron autoridad antes de quitarme el control. Y lo más doloroso fue reconocer que, de alguna manera, lo permití. No por debilidad mental, sino por amor. Por esa creencia absurda que muchos padres tenemos de que los hijos jamás cruzarían ciertas líneas. El reloj marcó las 3 de la mañana. Me levanté y fui a la ventana. La calle estaba vacía. Silenciosa. Igual que mi casa. Igual que mi vida en ese momento. Por primera vez me hice una pregunta que nunca quise formular. ¿Y si todo esto no empezó porque yo estaba fallando, sino porque ellos necesitaban que yo pareciera hacerlo? La idea me recorrió como un escalofrío. Pensé en los documentos. En las conversaciones. En las sonrisas ensayadas. En las frases repetidas frente a otros, siempre sembrando la misma duda, papá ya no es el mismo. No era improvisación. Era narrativa. Una historia contada poco a poco, hasta que todos la creyeran, incluso yo. Apoyé la frente en el vidrio frío de la ventana y respiré hondo. No lloré. No grité. No llamé a nadie. Solo acepté algo que ya no podía negar. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Yo las vi. Pero elegí no verlas. Y mientras el amanecer comenzaba a insinuarse en el horizonte, comprendí que lo que estaba enfrentando no era un simple malentendido familiar. Era una estrategia. Y yo acababa de darme cuenta demasiado tarde. Al día siguiente desperté con una claridad incómoda. No era alivio. Tampoco resignación. Era algo más seco, más frío. Como cuando uno deja de discutir con la realidad y empieza, simplemente, a observarla. Me di cuenta de que ya no me trataban como antes. Y no había ocurrido de golpe. Fue un deslizamiento lento, casi imperceptible, de un lugar a otro. Del centro a la orilla. Del que decide al que escucha. Del que guía al que estorba. Empecé a recordar escenas recientes con una lupa nueva. La vez que entré a una reunión y mi hijo ya estaba sentado en mi lugar. No dijo nada. Solo se levantó con una sonrisa breve, como si el asiento no significara nada. Yo tampoco dije nada. Me senté en otro sitio. Pareció un detalle mínimo. Hoy entiendo que no lo era. La vez que un socio me habló directamente a mí y mi hijo respondió por los dos. Como si yo no estuviera ahí. Como si mi voz fuera redundante. Me incomodé, pero me dije que no valía la pena corregirlo delante de otros. No hagas escándalo, pensé. No seas susceptible. La palabra susceptible empezó a aparecer con frecuencia. En sus labios. En los de otros. Papá, no te lo tomes así. Estás exagerando. Te estás poniendo muy sensible últimamente. Cada frase era una capa más. No de ayuda, sino de desconfianza sembrada con cuidado. Noté también cómo comenzaron a preguntarme las mismas cosas varias veces. No porque no las hubiera entendido, sino como si buscaran atraparme en una contradicción. Yo respondía con calma. A veces repetía exactamente lo mismo. A veces cambiaba un detalle irrelevante. Y entonces venía la mirada. Esa mirada breve, rápida, que no se sostiene demasiado, pero que intercambia un mensaje claro con el otro, ¿viste? No me acusaban. Me observaban. Y eso es peor. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, mi hijo se acercó y me dijo: déjame verlos, papá. No vaya a ser que se te escape algo importante. La frase fue dicha con suavidad, incluso con afecto. Pero algo dentro de mí se tensó. Los he revisado toda la vida, respondí. No es la primera vez. Él sonrió. No una sonrisa abierta. Fue una sonrisa corta, casi automática. Claro, claro, solo decía. Ese solo decía se quedó flotando en el aire como una disculpa falsa. Empecé a notar cómo hablaban de mí cuando creían que no escuchaba.
No decían cosas graves. Jamás lo harían así. Usaban palabras suaves, pero cargadas. Está cansado. Últimamente se le olvidan cosas. Ya no reacciona igual. La suma de pequeñas frases crea una imagen. Y esa imagen, con el tiempo, se vuelve verdad para quienes la escuchan suficientes veces. Yo mismo empecé a preguntarme si tal vez tenían razón. Y eso fue lo más peligroso. Un día me equivoqué de salida al manejar. Nada grave. Me di cuenta a los pocos metros y corregí el rumbo. He hecho eso toda la vida. Cualquiera lo hace. Pero esa vez mi hijo lo señaló como si fuera una prueba. ¿Ves?, dijo. Eso antes no te pasaba. No respondí. Me limité a seguir conduciendo. Pero sentí algo nuevo, una necesidad extraña de justificarme. De demostrar que estaba bien. De probar que seguía siendo capaz. No me di cuenta entonces, pero ahí empezó el cambio interno. Cuando un hombre comienza a defender su propia lucidez, ya ha perdido una parte de ella, no por enfermedad, sino por presión. También empezó a pasar algo más sutil. Dejaron de pedirme consejo. Durante años, todos acudían a mí para decidir. Para preguntar. Para evaluar riesgos. De pronto, ya no. Las decisiones aparecían hechas. Cerradas. Presentadas como hechos consumados. Ya lo resolvimos, me decían. No te preocupes. Esa frase se convirtió en una muralla. No te preocupes. Como si preocuparse fuera un defecto. Como si pensar fuera un problema. Como si mi rol ahora fuera solo asentir. Una noche, en una cena familiar, alguien mencionó una decisión importante que yo desconocía por completo. Me sorprendí. Pregunté. El silencio fue inmediato. Mi hijo intervino rápido. Es algo técnico, papá. Ya lo vimos con calma. No me explicó. No fue necesario. El mensaje estaba claro, no es para ti. Sentí un calor incómodo subir por el pecho. No grité. No reclamé. Sonreí. Brindé. Me comporté como el hombre maduro que siempre fui. Pero algo se quebró ahí dentro. Porque entendí que ya no era falta de respeto abierta. Era algo más organizado. Más metódico. Una transformación lenta de mi imagen frente a los demás. Pasé de ser el pilar, al riesgo. De ser el origen de todo, al posible problema. Y entonces apareció la sospecha. No la sospecha hacia ellos, sino hacia mí mismo. Empecé a revisar mis palabras antes de decirlas. A dudar si un recuerdo era exacto. A preguntarme si siempre había sido así de lento, así de cansado. Eso es lo que nadie te advierte, no te quitan el control de golpe. Primero te quitan la confianza en ti. Y cuando ya no confías plenamente en tu propio juicio, otros deciden por ti sin resistencia. Esa noche me senté solo en la sala, con la luz apagada. Escuché risas en la cocina. Voces jóvenes. Planes. Futuro. Yo estaba ahí, pero ya no estaba incluido. Por primera vez, una idea incómoda tomó forma completa en mi mente. Tal vez no estaban esperando a que yo fallara. Tal vez estaban empujándome, poco a poco, a parecer un hombre que ya no podía sostenerse solo. Y esa sospecha, una vez instalada, ya no se fue. Se quedó conmigo, silenciosa, observando cada gesto, cada palabra, cada pausa. Como si me estuviera preparando para algo mucho peor que todavía no había ocurrido. El tercer día decidí hacer algo que nunca había tenido que hacer en toda mi vida, demostrar que estaba bien. No demostrarlo para mí. Yo no dudaba de mi cabeza. Lo sabía con una certeza tranquila, firme. El problema era que otros ya habían empezado a decidir lo contrario, y en ese juego perverso, la verdad no siempre pesa más que la versión mejor contada. Volví al banco. Esta vez no entré como cliente habitual. Entré como alguien bajo observación. Lo sentí desde el primer paso. Desde la forma en que me miraron al decir mi nombre. Desde la manera en que una joven ejecutiva me ofreció asiento con un cuidado exagerado, como si temiera que me cayera. Solo queremos asegurarnos de que todo esté claro, señor, dijo. Es por su protección. Esa palabra. Protección. Siempre la usan quienes están a punto de quitarte algo. Me hicieron preguntas simples al principio. Mi fecha de nacimiento. Mi dirección. El nombre de mis hijos. Respondí sin dudar.
Todo correcto. Asentían. Tomaban notas. Hasta ahí, todo parecía normal. Luego vinieron las preguntas innecesarias. ¿Recuerda cuando abrió esta cuenta? ¿Está seguro de que entiende cómo funcionan estas inversiones? ¿Quién lo asesora normalmente? Respondí con paciencia. Incluso con cierta dignidad contenida. No alcé la voz. No me alteré. Me repetí internamente que debía mantener la calma, porque cualquier gesto fuera de lugar sería usado en mi contra. Eso también me pareció injusto. Porque no me estaban evaluando como a una persona. Me estaban observando como a una posibilidad de problema. En un momento, uno de ellos dijo: su hijo solo quiere ayudarlo. A veces cuesta aceptar que necesitamos apoyo. Sentí el golpe en el pecho. No necesito ayuda, respondí. Necesito que respeten mi derecho a decidir. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie me contradijo directamente. No hacía falta. La duda ya estaba sembrada. No era una discusión abierta. Era una validación silenciosa de algo que ya habían empezado a creer. Salí del banco con una carpeta de papeles y una sensación amarga. Todo era provisional. Todo estaba en revisión. Pero nada se detenía. Decidí llamar a mi hijo. Esta vez no para preguntar. Para exigir una explicación. Contestó al tercer tono. Papá, estoy en una reunión, dijo. ¿Todo bien? Ese «todo bien» fue como una burla involuntaria. No, respondí. No está todo bien. Necesitamos hablar. Ahora. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, un suspiro calculado. Papá, estás alterado. Esto es justo de lo que hablo. Deberíamos hablar cuando estés más tranquilo. No me gritó. No se defendió. Me diagnosticó. No me hables así, le dije. Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Eso crees, respondió, y esa fue la frase que partió algo en mí. Colgué. No por orgullo. Por supervivencia. Me senté en el coche y apoyé la frente en el volante. Sentí una mezcla extraña de rabia y humillación. No porque me estuvieran quitando el control financiero, sino porque me estaban quitando algo mucho más profundo, la autoridad sobre mi propia palabra. Empecé a notar cómo mi voz ya no tenía el mismo peso. Cada vez que hablaba, alguien evaluaba el cómo antes que el qué. Si levantaba el tono, era exaltado. Si hablaba despacio, era confundido. Si insistía, era obsesivo. No había forma correcta de defenderme. Esa noche, en casa, intenté hablar de nuevo. Esta vez cara a cara. Mi hijo me escuchó con los brazos cruzados. Asentía. De vez en cuando me interrumpía para aclarar algo que yo acababa de decir. No estás entendiendo bien, repetía. Esto es temporal. Es por tu bien. ¿Desde cuándo mi bien se decide sin mí? Pregunté. No respondió directamente. Miró el reloj. Dijo que tenía que irse. Ahí entendí algo devastador. No estaba discutiendo conmigo. Estaba administrándome. Me quedé solo en la sala. El silencio pesaba. No había gritos. No había portazos. Solo una sensación profunda de haber sido reducido a un expediente. Me levanté y caminé por la casa. Toqué los muebles. Las paredes. Cada objeto tenía una historia. Cada rincón llevaba mi esfuerzo. Y, aún así, sentí por primera vez que podía perderlo todo sin haber cometido ningún error real. Esa fue la humillación más grande. No estar enfermo. No estar perdido. Sino tener que probar que no lo estaba, frente a las personas que más deberían haberlo sabido. Me senté de nuevo, agotado. Cerré los ojos. Y entonces algo cambió. No fue un estallido. No fue una promesa grandiosa. Fue una certeza silenciosa que se acomodó en mi interior como una piedra firme. Si intentaba defenderme suplicando, perdería. Si reaccionaba desde la emoción, perdería. Si seguía actuando como el padre que espera comprensión, perdería. Entendí que ya no estaba en una conversación familiar. Estaba en un proceso. Y por primera vez desde que todo comenzó, dejé de intentar que me creyeran, y empecé a preguntarme qué necesitaba hacer para no desaparecer. Lo más duro no fue el banco.
Tampoco los documentos, ni las palabras cuidadosamente elegidas para cuestionar mi lucidez. Lo que verdaderamente empezó a quebrarme fue el silencio. Ese silencio que no llega de golpe, sino que se instala poco a poco, como una niebla espesa que apaga los sonidos conocidos hasta que uno se da cuenta de que está completamente solo. Dejaron de llamarme. Al principio pensé que era coincidencia. Días ocupados. Rutinas. La vida. Siempre fui comprensivo con eso. Nunca exigí atención constante. Nunca reclamé llamadas diarias ni visitas obligadas. Pero ahora, con todo lo que estaba pasando, el silencio pesaba distinto. Llamé a mi hija menor. No respondió. Le dejé un mensaje corto, tranquilo. Solo quería saber cómo estás. Pasaron 2 días sin respuesta. 2 días en los que vi el mensaje marcado como leído. Eso dolió más de lo que esperaba. Intenté con un hermano. Alguien que me conocía desde siempre. Que sabía quién era yo antes de ser padre, antes de ser proveedor, antes de convertirme en el hombre fuerte de la familia. Contestó con un tono raro, distante. Mira, dijo. Yo no quiero meterme. Son cosas delicadas. ¿Tú sabes cómo es esto? Sí. Lo sabía. Cuando nadie quiere meterse, normalmente es porque ya escucharon una versión y no quieren cuestionarla. Empecé a notar cómo las conversaciones se volvían breves, cuidadosas, llenas de frases que evitaban el centro del problema. Nadie me preguntaba cómo me sentía. Nadie me decía, esto no tiene sentido. Nadie se indignaba por mí. Era como si todos hubieran aceptado, en silencio, que algo en mí ya no estaba del todo bien. Y esa aceptación tácita era más cruel que cualquier acusación directa. Una tarde pasé por la casa de mi hermana. No había avisado. Necesitaba ver a alguien que no me mirara como un riesgo. Me abrió la puerta con una sonrisa tensa. Me invitó a pasar, pero no me ofreció sentarme. Habló de cosas triviales. El clima. Los vecinos. La televisión. No tocó el tema. Cuando intenté mencionarlo, bajó la voz, como si alguien pudiera escuchar desde otra habitación. No te alteres, me dijo. Todo se va a acomodar. Otra vez esa palabra. Alterarse. Como si hablar de lo que me estaban haciendo fuera una señal más de que algo andaba mal conmigo. Me fui sin discutir. Sin levantar la voz. Sin pedir apoyo. Porque entendí que, para ellos, mi insistencia sería solo otra confirmación de la historia que ya estaban creyendo. También desaparecieron los nietos. Antes venían sin avisar. Corrían por la casa. Dejaban juguetes tirados. Ahora siempre había una excusa. Escuela. Actividades. Cansancio. Todo sonaba razonable, pero también definitivo. La casa empezó a sentirse grande. Demasiado grande. Las noches se alargaron. El ruido del reloj se volvió más fuerte. Me sorprendí hablando solo, no por necesidad, sino para confirmar que mi voz seguía ahí. Que aún existía. Una madrugada desperté con una idea incómoda, no necesitaban demostrar que yo estaba incapacitado. Solo necesitaban que nadie me defendiera. Y lo estaban logrando. Porque el aislamiento es una herramienta poderosa. Cuando un hombre se queda sin testigos, su versión pierde peso. Cuando nadie lo respalda, su verdad empieza a parecer una opinión más. Revisé mensajes antiguos. Fotos. Audios. Pruebas de una vida compartida que ahora parecía no contar para nada. Me pregunté en qué momento pasé de ser el punto de unión a convertirme en el problema que todos evitan mencionar. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. No estaban atacándome solo como individuo. Estaban reescribiendo mi lugar en la familia. Ya no era el padre. No era el consejero. No era el respaldo. Era el tema incómodo. Y cuando alguien se convierte en eso, los demás prefieren callar antes que incomodarse. Me senté en la oscuridad, con las manos apoyadas en las rodillas, respirando lento. No lloré. El llanto necesita compañía, aunque sea imaginaria. Yo ya no tenía eso. Pero tampoco me rompí. Porque en medio de ese silencio absoluto, algo empezó a tomar forma dentro de mí. Una comprensión dura, pero clara, si esperaba que alguien viniera a rescatarme, iba a perderlo todo. La familia había elegido el silencio. El banco había elegido el procedimiento. Mi hijo había elegido el control.
Eso dejaba solo una opción que aún no había explorado. Elegirme a mí. Y aunque todavía no sabía cómo hacerlo sin destruir lo poco que quedaba, entendí que, a partir de ese momento, nadie más iba a hablar por mí. El silencio de la familia no era el final. Era el punto exacto en el que tenía que dejar de esperar permiso para existir. La carta llegó un viernes por la mañana. Sobre blanco. Sin logotipo visible. Sin saludo afectuoso. Solo mi nombre completo, escrito con una precisión que me hizo sentir reducido a un expediente más. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa durante horas, como si fuera un objeto peligroso que pudiera explotar con solo tocarlo. Preparé café. Ordené papeles que no necesitaban ordenarse. Caminé por la casa. Todo con tal de retrasar ese momento. Pero sabía que no podía seguir evitando la verdad. Cuando finalmente abrí el sobre, lo hice con cuidado, como quien ya sospecha que lo que va a leer no tiene vuelta atrás. Era un aviso legal. Lenguaje frío. Impersonal. Correcto. Tan correcto que resultaba inhumano. Hablaba de medidas preventivas, de protección patrimonial, de evaluaciones necesarias para garantizar el bienestar del titular. No decía padre. No decía familia. No decía amor. Solo decía riesgo. Y ese riesgo, según el documento, era yo. Leí despacio. 2 veces. 3. Cada línea confirmaba algo que mi intuición ya había aceptado, pero que mi corazón se resistía a creer. El proceso estaba avanzado. Demasiado avanzado para haber comenzado como una simple preocupación espontánea. Había citas programadas con especialistas. Evaluaciones médicas solicitadas. Autorizaciones prellenadas. Poderes legales en preparación. Todo fechado semanas atrás. Semanas en las que compartí comidas con mi hijo. Semanas en las que hablamos del clima, de proyectos, de trivialidades, mientras él firmaba documentos para apartarme de mi propia vida. Me senté. No sentí rabia inmediata. Sentí algo peor, una lucidez absoluta. Esto no era una discusión familiar. No era un malentendido emocional. Era una estrategia legal cuidadosamente construida. Y lo habían hecho bien. Cada paso estaba diseñado para parecer razonable. Para que cualquier tercero, un juez, un médico, un asesor, pudiera decir, esto tiene sentido. Porque no se trataba de demostrar que yo estaba incapacitado, sino de hacer que la duda fuera suficiente. Eso es lo que más me aterrorizó. No necesitaban pruebas concluyentes. Solo una narrativa coherente. Y esa narrativa ya estaba en marcha. Busqué asesoría legal ese mismo día. No le dije a nadie. No pedí permiso. No consulté. Aprendí rápido que cada palabra compartida podía volverse en mi contra. El abogado me escuchó sin interrumpir. No me miró con condescendencia. No me habló despacio. No dudó de mis fechas ni de mis recuerdos. Eso, por sí solo, ya fue un alivio. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que no olvidaré jamás. Esto no empezó ahora. Esto empezó cuando usted dejó de ser imprescindible. No fue una frase cruel. Fue una observación precisa. Me explicó el proceso con claridad brutal. Cómo se construyen estos casos. Cómo se prepara el terreno. Cómo se rodea a una persona de silencios, de dudas, de pequeñas preocupaciones que luego se convierten en argumentos legales. No es raro, añadió. Es más común de lo que cree. Esa frase me heló. ¿Y qué puedo hacer? Pregunté. Me miró a los ojos. Primero, dejar de reaccionar como padre. Y empezar a actuar como individuo con derechos. Salí de ahí con una carpeta bajo el brazo y una sensación nueva. No de esperanza. De enfoque. Por primera vez desde la llamada del banco, entendí el tablero completo. Las piezas. Los tiempos. Los riesgos reales. Y también entendí algo fundamental: si seguía actuando desde el dolor, iba a perder. Porque el sistema no protege emociones. Protege documentos. Esa noche volví a casa distinto. Caminé despacio. No por cansancio, sino porque cada paso parecía marcar un cambio interno. Ya no me sentía confundido. Me sentía advertido. Me senté frente a la mesa y extendí todos los papeles. Los del banco. Los legales. Los antiguos. Los recientes.
todo. Vi mi vida desplegada en fechas y firmas. Y, por primera vez, no me sentí víctima. Me sentí subestimado. Porque si algo había aprendido durante décadas de trabajo era esto: cuando alguien cree que ya no representas una amenaza, comete errores. Mi hijo había asumido que yo estaba desorientado. Que estaba reaccionando tarde. Que me estaba defendiendo desde la emoción. No sabía que, en ese momento exacto, yo había dejado de pedir explicaciones y había empezado a entender las reglas reales del juego. Cerré la carpeta. Miré alrededor. La casa seguía en silencio. La familia seguía ausente. Pero ya no me sentía invisible. Me sentía, por primera vez en semanas, despierto. Y supe algo con una claridad que no necesitaba palabras grandilocuentes. La traición ya estaba hecha. El daño ya estaba iniciado. Pero la historia aún no estaba decidida. Y en ese punto exacto, cuando dejé de pensar como padre herido y empecé a pensar como hombre consciente, el verdadero conflicto apenas comenzaba. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en la sala, con la casa en penumbra, escuchando sonidos que antes me resultaban familiares y ahora parecían ajenos. El refrigerador, el crujir leve de la madera, un auto pasando a lo lejos. Todo seguía igual, pero yo ya no era el mismo. Por primera vez desde que mis hijos nacieron, no pensé en ellos como prioridad. Y esa idea, tan simple, me atravesó como una culpa vieja que siempre estuvo ahí, esperando su turno. Me di cuenta de algo que jamás había querido aceptar: durante años confundí ser padre con desaparecer. Desaparecer detrás de sus necesidades. Desaparecer detrás de sus errores. Desaparecer detrás de su comodidad. Y ahora, cuando ya no era útil para sostenerlos, me estaban borrando por completo. Me levanté y caminé hasta el cuarto donde guardaba recuerdos. No fotos bonitas, sino las cosas que uno conserva sin exhibir: cartas antiguas, cuadernos de trabajo, libretas con anotaciones hechas a mano. Ahí estaba mi letra, firme, clara, constante durante décadas. No había confusión. No había deterioro. Solo tiempo. Abrí una libreta al azar. Fechas. Números. Decisiones complejas tomadas en momentos difíciles. Me detuve en una página escrita hacía años y sentí una mezcla amarga de orgullo y tristeza. Ese hombre sabía exactamente lo que hacía. Ese hombre era yo. Entonces entendí que el problema no era mi capacidad. Era mi rol. Mientras fui proveedor, guía, respaldo, nadie dudó de mí. Pero el día en que dejé de ser necesario, empecé a ser cuestionable. Me senté en la cama. Apagué el teléfono. No esperaba llamadas. No quería mensajes. No quería escuchar explicaciones diseñadas para calmarme mientras seguían avanzando sin mí. Por primera vez, dejé de preguntarme por qué mi hijo hacía esto. La pregunta correcta era otra, mucho más incómoda. ¿En qué momento le enseñé que podía hacerlo? No fue una acusación hacia él. Fue una revelación sobre mí. Le enseñé que siempre estaría ahí. Le enseñé que siempre cedería. Le enseñé que mi límite era su bienestar. Nunca le enseñé dónde terminaba el padre y empezaba el hombre. Y ahora estaba pagando el precio de esa confusión. Me acosté sin dormir. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejé de repasar escenas del pasado. Dejé de justificar. Dejé de reconstruir conversaciones buscando errores. Hice algo distinto. Imaginé el futuro sin el título de padre como centro de todo. No como castigo. Como posibilidad. Imaginé decisiones tomadas sin pedir aprobación emocional. Imaginé silencio sin culpa. Imaginé distancia sin miedo. Y algo dentro de mí se acomodó. No fue alivio. Fue aceptación. Acepté que mi hijo había cruzado una línea que ya no podía desdibujarse con amor ni con diálogo. Acepté que seguir viéndolo solo como mi hijo me impediría ver lo que realmente estaba haciendo. Y esa aceptación dolió más que cualquier documento legal. Porque implicaba renunciar a una versión de mí mismo que había sostenido durante toda una vida. Esa noche, en medio de la oscuridad, entendí algo definitivo. El hombre que entra a una batalla pensando solo como padre, pierde. Y yo ya había perdido demasiado. No lloré. No recé. No pedí señales. Solo tomé una decisión silenciosa, íntima, que nadie escuchó, pero que cambió todo. A partir de ese momento, dejaría de actuar para salvar la relación.
Empezaría a actuar para salvarme a mí. Y mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, supe que esa noche no había dejado de amar a mi hijo. Había dejado de permitirme ser destruido en nombre de ese amor. El cambio no fue ruidoso. No hubo discursos internos ni promesas solemnes frente al espejo. Fue algo más incómodo y, por eso mismo, más real. Dejé de reaccionar. Durante años viví reaccionando. A las necesidades de otros. A los problemas familiares. A las crisis ajenas. Siempre llegaba después, cuando algo ya había estallado, para ordenar, reparar, sostener. Esta vez decidí no hacerlo. Empecé por algo simple, guardar silencio cuando antes habría explicado. Mi hijo llamó. No atendí. Dejó un mensaje breve, con ese tono neutro que parecía ensayado. Papá, solo para saber si estás bien. Luego hablamos. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque entendí que cada palabra mía seguía alimentando una dinámica en la que yo siempre estaba a la defensiva. Esta vez, necesitaba observar sin interferir. Los días siguientes hice algo que jamás había hecho, escuché sin corregir. Leí correos sin contestar. Dejé que los otros siguieran hablando, decidiendo, creyendo que todo avanzaba según su plan. Y fue ahí donde empecé a ver con claridad. Las personas se descuidan cuando creen que ya ganaron. Mi hijo empezó a cometer pequeños errores. Frases mal medidas. Mensajes enviados a la persona equivocada. Comentarios apresurados que revelaban más de lo que pretendía. Nada escandaloso. Nada que pudiera usarse de inmediato. Pero suficiente para mostrar la prisa detrás de la estrategia. Prisa por cerrar. Prisa por controlar. Prisa porque yo dejara de existir como variable. También noté algo más, el cambio en su tono cuando no obtenía respuesta. Ya no era condescendiente. Empezaba a sonar inquieto. Impaciente. Eso me confirmó que el silencio, bien usado, también es una forma de poder. Volví a mis rutinas, pero con una atención distinta. Caminaba más despacio. Escuchaba más. Tomaba notas. Revisaba documentos antiguos con una lupa nueva. No para defenderme aún, sino para entender. Entender quién sabía qué. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué? Descubrí que había cosas que solo yo conocía. Decisiones pasadas. Cláusulas olvidadas. Movimientos que nadie más había considerado importantes porque confiaban en que yo ya no las recordaría. Subestimación. Ese fue su mayor error. Una tarde recibí una notificación más. Esta vez no me alteré. La leí con calma. Sonreí por primera vez en semanas, no por alegría, sino por certeza. Ya no me estaban empujando. Me estaban esperando. Esperaban que explotara. Que gritara. Que cometiera un error emocional que confirmara su historia. No lo hice. En lugar de eso, empecé a moverme en silencio. Llamé a personas con las que no hablaba desde hacía años. No para quejarme. Para escuchar. Para confirmar datos. Para reconstruir contextos. La mayoría se sorprendió al oír mi voz firme, clara, precisa. Pensé que estabas mal, me dijo uno. Nunca estuve mejor informado, respondí. Colgué sin explicar más. Esa fue otra decisión consciente, dejar de justificarme. No tenía que convencer a nadie de mi lucidez. Tenía que actuar desde ella. Empecé a preparar algo que nadie esperaba. No un golpe frontal. No una confrontación inmediata. Algo más fino. Más efectivo. Algo que solo funciona cuando el otro cree que ya no representas un riesgo. No era venganza. Era reposicionamiento. Porque entendí algo esencial, no necesitaba ganarles en fuerza. Necesitaba ganarles en tiempo. Ellos tenían prisa. Yo no. Yo había pasado una vida entera tomando decisiones complejas bajo presión. Sabía esperar. Sabía observar. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Y mientras todos creían que yo estaba resignado, cansado, confundido, algo se reconstruía dentro de mí con una solidez nueva. No era rabia. No era orgullo herido. Era claridad. Por primera vez, no pensaba en recuperar lo perdido. Pensaba en redefinir quién era yo sin pedir permiso. Y ese despertar tardío, silencioso, fue el momento exacto en que el equilibrio empezó a cambiar, aunque ellos aún no lo supieran. No hice anuncios.
No convoqué reuniones familiares. No pedí explicaciones finales ni advertí movimientos. Simplemente avancé. Empecé por lo que siempre fue mi fortaleza, el orden. Revisé cada documento con una calma quirúrgica. Fechas, firmas, anexos, correos. Todo tenía un patrón. Y todo patrón deja huellas. Encontré la primera grieta en un detalle que a cualquiera le habría parecido menor, una autorización citada en un correo, pero firmada días después de la fecha que afirmaban. No era ilegal por sí sola. Era algo mejor, inconsistente. Y las inconsistencias, cuando se acumulan, cuentan una historia distinta a la oficial. Luego apareció la segunda. Un poder presentado como urgente, que había sido preparado con semanas de antelación. Lenguaje genérico, sí, pero con referencias internas que solo alguien con información privilegiada habría conocido. Eso acotaba el círculo. Mucho. La tercera fue decisiva. Un intercambio de mensajes en el que mi hijo hablaba de mí como el obstáculo antes de que existiera, formalmente, cualquier evaluación. No era una prueba de incapacidad. Era una prueba de intención. No me apresuré. Clasifiqué. Organicé. Puse cada pieza en su lugar. Mientras tanto, mantuve la fachada intacta. Contesté un mensaje aislado con una frase neutra. Acepté una llamada breve y amable. Ningún reclamo. Ninguna emoción. Nada que pudiera ser citado como alteración. Aprendí rápido a convertirme en el hombre que ellos necesitaban que fuera, para bajar la guardia. Fue entonces cuando di el paso que nadie esperaba. Reestructuré. No mis bienes, eso habría levantado alarmas, sino mis relaciones formales. Actualicé designaciones antiguas que seguían vigentes. Revisé cláusulas de representación que nunca se habían tocado porque nadie imaginó que haría falta. Ajusté lo suficiente para que, llegado el momento, mi voz tuviera un canal limpio y directo. Todo dentro de la ley. Todo transparente. Todo silencioso. También pedí evaluaciones por iniciativa propia. No las que ellos habían programado, sino las mías. Profesionales distintos. Tiempos distintos. Contextos distintos. Documentación clara. No como reacción, sino como registro preventivo. Quien actúa antes, escribe la primera versión creíble. Y esa versión ya no era la suya. Mi abogado fue claro, no necesitábamos confrontar aún. Necesitábamos que el tablero estuviera equilibrado antes de mover la pieza final. Porque, en procesos así, el error no está en el fondo del argumento, sino en el momento en que se expone. Esperamos. Mientras esperábamos, mi hijo empezó a insistir. Mensajes más frecuentes. Llamadas más largas. Un interés repentino por verme. La prisa se le notaba en las palabras. En los silencios incómodos. En la necesidad de confirmar que yo seguía en el mismo lugar emocional. No lo estaba. Un viernes por la tarde recibí la invitación a una reunión para aclarar todo. Su tono era conciliador. Demasiado. Acepté. Puse fecha. Puse hora. Elegí el lugar. Elegí un espacio neutral. El día llegó. Entré primero. Me senté donde la luz daba de frente. No por dramatismo, sino por costumbre, siempre es mejor ver con claridad. Llegaron uno a uno. Mi hijo. Un asesor. Alguien más que no conocía bien. Sonrisas. Cortesías. Frases de apertura que hablaban de preocupación y familia. Escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, hice algo simple, coloqué una carpeta sobre la mesa. No la abrí. No señalé nada. Solo la puse ahí. El silencio fue inmediato. Antes de continuar, dije, hay algo que debemos dejar claro. No levanté la voz. No acusé. No expliqué de más. Yo no estoy aquí para defender mi lucidez, continué. Eso ya está documentado. Estoy aquí para hablar de procedimientos y de responsabilidades. Vi el cambio en sus rostros. No fue miedo todavía. Fue desconcierto. Porque no esperaban ese tono. Esperaban emoción. Esperaban resistencia. Esperaban al padre herido. No encontraron eso. Encontraron a un hombre preparado. Si seguimos, añadí, lo haremos con todo sobre la mesa. Incluyendo tiempos, comunicaciones y motivaciones. Si no,
Prefiero que terminemos aquí. No abrí la carpeta. No hacía falta. A veces, la verdadera jugada no es mostrar las cartas, sino demostrar que sabes exactamente cuáles tiene el otro. Salí del lugar con la misma calma con la que entré. Sin acuerdos. Sin discusiones. Sin gritos. Esa noche, por primera vez desde que todo comenzó, dormí profundo. Porque entendí algo con una certeza absoluta. La narrativa había cambiado. Ya no era el hombre al que estaban reemplazando. Era el hombre que había vuelto a ocupar su lugar, sin pedirlo. Y aunque ellos aún no lo sabían del todo, la jugada ya estaba hecha. No pasó mucho tiempo antes de que la incomodidad se transformara en miedo. Al principio fueron detalles. Mensajes más largos. Preguntas que antes no hacía. Un interés repentino por saber cómo me sentía, si necesitaba algo, si había entendido bien lo que se había hablado. La preocupación ahora tenía prisa. Yo respondía con frases breves. Cordiales. Exactas. Nada que pudiera interpretarse como distancia hostil, pero tampoco como apertura emocional. Aprendí que, cuando alguien empieza a perder el control, busca dos cosas, confirmación y reacción. No le di ninguna. Una tarde, mi hijo apareció en casa sin avisar. Lo vi por la ventana antes de que tocara el timbre. Estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro. Miraba el teléfono. Ya no era el hombre seguro de semanas atrás. Era alguien que sospecha que algo se le está escapando de las manos. Abrí la puerta. Papá, dijo. Necesitamos hablar. No entró de inmediato. Esperó a que yo lo invitara. No lo hice. Me limité a dar un paso atrás. El gesto fue suficiente. Se sentó en el sillón que siempre fue suyo. Yo me quedé de pie unos segundos más de lo habitual. No por dramatismo. Por claridad. Luego me senté frente a él, no a su lado. Ese detalle lo notó. Esto se está saliendo de control, empezó. Todo esto del abogado, de los papeles, no era necesario llegar tan lejos. La frase me pareció reveladora. ¿Tan lejos para quién? Pregunté. Parpadeó. No esperaba la pregunta. Papá, tú sabes a lo que me refiero. Esto era para ayudarte. Pero ahora, se detuvo, ahora parece otra cosa. Ahí estaba. El primer intento de reescribir la historia. No ha cambiado nada, respondí. Lo único distinto es que ahora yo también estoy informado. Guardó silencio. Bajó la mirada un segundo. Volvió a subirla. Estás exagerando, dijo, pero su voz ya no tenía firmeza. Nadie te está quitando nada. No lo contradije de inmediato. Lo dejé hablar. Lo dejé acomodar su discurso, como siempre hacía cuando sentía que perdía terreno. Habló de estrés, de responsabilidades, de lo difícil que era cuidar de alguien en esta etapa. Cuando terminó, lo miré con calma. Dime algo, le dije. ¿En qué momento pensaste que era buena idea hacer todo esto sin decirme una palabra? No gritó. No se defendió con fuerza. Sus hombros se tensaron. No iba a entenderlo, respondió. Te habrías resistido. Asentí lentamente. Claro que me habría resistido, dije. Porque no necesitaba que decidieras por mí. Ese fue el punto exacto en el que algo se quebró en su expresión. No fue culpa. Fue reconocimiento. Reconocimiento de haber cruzado una línea que ya no podía justificarse con buenas intenciones. Yo solo, empezó, y se detuvo. Pensé que era lo correcto. No, respondí. Pensaste que era conveniente. El silencio se volvió pesado. Denso. Ya no había frases amables ni rodeos. ¿Sabes qué es lo que más duele? Continué. No el dinero. No los papeles. Sino que me trataras como si ya no estuviera aquí. Me miró por primera vez sin máscaras. Y vi algo que no había visto en mucho tiempo, miedo real. No quise lastimarte, dijo en voz baja. Pero lo hiciste, respondí. Y no fue un accidente. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra caía donde tenía que caer. Creíste que no iba a darme cuenta. Que estaba cansado. Que reaccionaría tarde. Que pediría explicaciones mientras tú avanzabas. No lo negaba. No podía. Te equivocaste, añadí. No porque sea más listo que tú.
sino porque me subestimaste. Ese fue el momento en que entendió que había ido demasiado lejos. No porque yo lo amenazara. No porque gritara. Sino porque ya no estaba dispuesto a retroceder para salvar la relación a costa de mí mismo. Se levantó. Caminó un poco. Se pasó la mano por el rostro. ¿Qué quieres ahora?, preguntó. La pregunta no era un ofrecimiento. Era una admisión de derrota parcial. Lo miré con calma. Quiero que entiendas algo, dije. Esto ya no se trata de lo que tú quieres hacer por mí. Se trata de lo que no volveré a permitir. No le di listas. No le di condiciones detalladas. Eso vendría después, si era necesario. En ese momento, lo importante era marcar el límite. Se fue sin despedirse como antes. Sin abrazos. Sin palabras de cierre. Cuando la puerta se cerró, no sentí alivio. Tampoco tristeza inmediata. Sentí algo más sobrio. Equilibrio. Porque por primera vez, no había sido el padre intentando reparar. Había sido un hombre estableciendo consecuencias. Y supe, con una certeza que ya no me abandonaría, que aunque esa conversación no había terminado nada, había cambiado para siempre la forma en que me mirarían. Ya no como alguien que podían manejar. Sino como alguien que, incluso tarde, había despertado. La llamada llegó 2 días después. No sonó como las anteriores. No fue insistente ni ansiosa. Fue corta. Precisa. Como si quien marcaba supiera que no tendría muchas oportunidades más. Miré el teléfono unos segundos antes de contestar. Sabía quién era. También sabía que, respondiera o no, algo estaba por cerrarse. Papá, dijo mi hijo. Necesitamos hablar, una última vez. No usó el tono de autoridad. Tampoco el de preocupación. Sonaba cansado. Desgastado. Como alguien que ya no está seguro de su propio argumento. Te escucho, respondí. No dije claro. No dije qué pasa. Solo eso. Te escucho. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego empezó a hablar. No con estrategia, sino con prisa emocional. Dijo que no había querido llegar a ese punto. Que las cosas se habían salido de control. Que quizá todos habían exagerado. Que él solo intentaba proteger. No lo interrumpí. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aire. Hasta que las palabras empezaron a repetirse. Hasta que su discurso perdió fuerza. Entonces hablé yo. Quiero que entiendas algo, dije. Esta llamada no es para negociar ni para aclarar malentendidos. Es para cerrar. Lo sentí tensarse. No respondió de inmediato. Durante semanas, continué, tomaste decisiones sobre mi vida sin incluirme. No porque yo no pudiera entenderlas, sino porque te convenía que no lo hiciera. No fue así, intentó decir. Si lo fue, lo interrumpí, con calma. Y no pasa nada. No voy a convencerte de lo contrario. Ya no lo necesito. Guardó silencio. Sabía que esta vez no había espacio para la narrativa suave. Yo no te llamo para pedir disculpas, añadí. Tampoco para perdonarte. El perdón es un proceso personal. Y no tiene que ver con esta conversación. Respiré hondo antes de seguir. Te llamo para dejar algo claro, a partir de hoy, cualquier decisión que me involucre se tomará conmigo o no se tomará. No habrá intermediarios. No habrá por tu bien. No habrá silencios estratégicos. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó,